Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la quinta sesión destinada a revisar la corriente teórica del estructural funcionalismo, y por ser una corriente amplia, con amplio desarrollo en la antropología política, hemos dividido esta sesión en dos partes, de manera que esta es la quinta sesión, la primera parte. Como señalamos en la sesión anterior, hay una opinión mayoritaria en la antropología respecto a que la antropología política nace en el año 1940, nace formalmente. Y se fija esta fecha fundamentalmente porque ese año fueron publicados dos grandes libros, los Nuer de Evans Pritchard y sobre todo el African Political System, editado por Meyer Fortes y el mismo Evans Pritchard. Por otro lado, hay que destacar también que dicho periodo coincide con el surgimiento de la mayoría de las subespecializaciones de la disciplina, dando paso a distintos campos, entre ellos el campo de la antropología política. Se trata de un periodo, como señala Llewellyn, que marcó el fin del carácter unificado, holístico, abarcador y generalizador de las ciencias creadas en la segunda mitad del siglo XIX, entre ellas, por supuesto, la antropología. Recuerden ustedes que los primeros evolucionistas no aceptaban límite alguno a su método comparativo y andaban alrededor del mundo examinando todo lo que se apareciera ante sus ojos. En las primeras décadas del siglo XX, esta situación se mantuvo, sobre todo en la escuela cultural norteamericana. El mejor ejemplo de esto es el mismo Franz Boas, quien en un momento se podía ocupar del arte esquimal para luego analizar la economía Wackult y después ocuparse del tamaño y forma de los cráneos, es decir, una antropología que podía ocuparse de todas las facetas del ser humano. Sin embargo, este ideal de una antropología total comenzó a desmoronarse durante la década de 1940, en la medida en que una creciente cantidad de datos y una creciente cantidad de antropólogos profesionales forzaron hacia una mayor especialización. Ahora bien, a pesar de esta especialización de la antropología en lo político, y tal cual vimos en la sesión pasada, es importante recordar que en verdad el estudio comparativo de lo político es muy antiguo y que en el caso específico de la antropología podemos seguir cierta huella relativamente sistemática desde los evolucionistas del siglo XIX. Pero por sobre estos elementos hay que aceptar que fue la publicación del libro African Political System el que marcó un hito fundamental, un momento fundacional, el inicio de un rumbo determinado en la antropología política y su posicionamiento como un campo específico dentro de la antropología social. Pero además de sentar las bases de la moderna antropología política y con ello marcar una hoja de ruta hacia el futuro, el libro Sistemas Políticos Africanos vino a cristalizar una serie de elementos que se venían configurando en la antropología social británica. Veamos. En la Inglaterra de las primeras décadas del siglo XX, las dos grandes ramas que conformaron el enfoque estructural funcionalista trataban de imponerse una a la otra. Como deben recordar, una de estas ramas estaba representada por el funcionalismo malinowskiano
y la otra por el estructural funcionalismo de Radcliffe Brown. Malinowski, como sabemos, aportó muy poco en términos teóricos, como lo señaló uno de sus discípulos tiempo más tarde, Edmund Leach. Decía, abro comillas, Malinowski, hablando de los Trovian, es un genio estimulante, pero Malinowski, divagando sobre la cultura general, es un vulgar pelmazo, cierre comillas. Y claro, porque al situar el aporte de Malinowski es, en efecto, detenerse en su aporte etnográfico, en el trabajo de campo y en la observación participante. De hecho, su aporte directo a los campos de la antropología es bastante reducido, por ejemplo, a la antropología económica o antropología política. Sin embargo, sus investigaciones etnográficas estimularon el desarrollo de muchos de estos campos. Ese sería su aporte indirecto. Además, claro está, de estimular a una serie de jóvenes antropólogos que en la década de los 30 partieron fundamentalmente a África a hacer trabajo de campo y con ello formalizaron el nacimiento de la antropología política. Ahora bien, a pesar de esto que señalamos en relación a la importancia de la línea malinowskiana, la línea funcionalista, diríamos, debemos señalar que en verdad fue la rama estructural representada por Radcliffe Brown la que acabaría por imponerse en la antropología británica. Hagamos un breve recordatorio de este enfoque teórico, el estructural funcionalismo. Lo primero, que nunca está de más reiterar, es que su principal defensor y fundador en la antropología social británica es, como ya dijimos, el mismo Radcliffe Brown, quien, como recordarán, trae tras de sí una fuerte influencia de Durkheim. En este sentido, es que se trata de un enfoque que ya no se pregunta por el origen y evolución de los sistemas sociales, como lo habían hecho los evolucionistas, y se ocupa particularmente por los sistemas de parentesco, que fue el tema que se instaló como tema principal de interés en la antropología desde el siglo XIX en adelante. De ahí que el parentesco se haya constituido en uno de los pocos campos de estudios exclusivos de la antropología durante mucho tiempo, lo que por supuesto con los años fue cambiando y ampliándose a otras disciplinas. Bueno, pero como decía, el estructural funcionalismo consistió en un enfoque que más que preguntarse por el origen de los sistemas sociales, se ocupó de la estructura y función social. En este sentido, recurrió prontamente a la analogía orgánica, con Durkheim y Spencer detrás, entendiendo a las sociedades y culturas como organismos cuyas instituciones, a semejanza de los órganos en un cuerpo, contribuyen a su mantenimiento. Este enfoque, además, asumió a la antropología social como una sociología comparativa que debe buscar leyes universales que guíen la conducta social. De allí que un concepto central de este enfoque sea el concepto de estructura social, es decir, un arreglo entre personas con unas relaciones institucionalmente controladas o definidas. Así, cada componente de la estructura social desempeña una actividad que a su vez tiene una función, y las relaciones sociales son reguladas por las instituciones. Dado que el concepto de estructura es fundamental en este enfoque y por tanto está en el origen de la antropología política, profundicemos un poco en él.
Tal cual ha señalado Boudon, las definiciones en torno al concepto de estructura difieren según la función que se quiera asignar a ese término. Por un lado está la función descriptiva, cuando solo se quiere subrayar el carácter sistemático de un objeto de la realidad social. Y por el otro está la función heurística, cuando su uso implica la formulación de una hipótesis para explicar su carácter sistemático. En el primer caso, la noción de estructura depende de una definición inductiva y se aplica a la realidad empírica. En el segundo, depende de una definición efectiva y se corresponde con los modelos construidos a imitación de la realidad empírica. La versión que nos interesa en este caso es la primera, descriptiva e inductiva. En esta versión, la estructura viene a ser lo que revela el análisis interno de una totalidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay, por lo menos, la presencia de dos elementos constitutivos, la existencia de relaciones constantes entre estos elementos y la disposición en sistema de estas relaciones. Esta última cuestión, la disposición en sistema, implica una doble regla de método. En primer lugar, ningún elemento perteneciente a un conjunto estructurado, es decir, a una totalidad, puede ser considerado de manera aislada. Y segunda regla de método, un conjunto estructurado no puede ser reducido a la suma de sus elementos. En este sentido, y recordando a Spencer, el uso del término estructura busca poner de relieve la idea de disposición ordenada de las partes de un todo y la permanencia de las relaciones que fundamentan esta disposición. El principal campo donde se aplicó esta noción de estructura fue en el estudio de la sociedad, en las relaciones sociales, concebidas, como dijimos, según el modelo analógico del organismo. Y en la antropología, este concepto de estructura ocupó un lugar central a partir del enfoque que estamos revisando, el estructural funcionalismo. Para Radcliffe Brown, a pesar de algunas variaciones en su pensamiento, la estructura social designa una red continua de relaciones sociales que existen concretamente entre individuos que ocupan posiciones definidas. Se trata, por tanto, de una disposición real de elementos reales en la que cada uno de ellos no existe más en tanto que constituyen un elemento de la red estructural. Así, por ejemplo, para Radcliffe Brown, la estructura de parentesco de una sociedad cualquiera consiste en un número indeterminado de relaciones diádicas que unen a una persona con otra. En vista de esta realidad, el análisis antropológico debería partir por enumerar esas estructuras de parentesco, aislar los rasgos característicos de cada una de ellas, lo que permitiría clasificarlas, y por último, mediante la comparación, reducir la diversidad de estas estructuras a un cierto orden basado en los principios estructurales recurrentes. Así, finalmente, la comparación de las estructuras, es decir,
de las disposiciones de relaciones propias de cada una de ellas lleva una tipología establecida en función de similitudes entre estas estructuras. Esta concepción de estructura fue revisada y corregida por diversos autores posteriores. Sin embargo, en la mayoría de los autores ingleses que le siguieron, salvo algunas excepciones, se continuó con la acepción empírica de la noción de estructura. Quizá una de esas primeras excepciones, aunque no tan radical, fue el propio Evans Pritchard. Ya lo veremos cuando revisemos el caso Nuber. Ahora bien, regresando a la antropología británica, al estructural funcionalismo y al momento de surgimiento formal de la antropología política, debemos agregar que las investigaciones etnográficas desarrolladas en la década de 1930 en África, las llamadas investigaciones africanistas, fueron evidentemente alimentadas por el estructural funcionalismo, pero a su vez estas investigaciones alimentaron a dicho enfoque. Hay que agregar además un último elemento que sirve de contexto para este surgimiento de la antropología política en 1940, y es lo que tiene que ver con el escenario político de aquel momento, el colonialismo y más precisamente con el denominado gobierno indirecto, en el sentido de que gran parte de los objetivos de aquellas investigaciones era informar a las autoridades coloniales acerca de los sistemas sociales bajo su control, lo que por supuesto afectó de manera rotunda la imagen de la antropología. A propósito de gobierno indirecto, me parece que la película que subimos en el campus virtual sirve bastante para hacerse una idea de aquellas relaciones políticas entre los gobiernos europeos y sus colonias en África. Bueno, pero esto, aquello del gobierno indirecto y del rol de la antropología en ese escenario, lo vamos a ver más adelante con mayor detención cuando tratemos el tema de la política de la antropología. Entonces, regresando al libro African Political Systems, hay que decir que estos dos grandes elementos que dominaban la escena de la antropología británica en la primera mitad del siglo XX, esto es, por un lado, el estructural funcionalismo y por el otro, la experiencia africana, van a aparecer, a cristalizarse de manera conjunta en 1940 en un libro que de golpe, como señala Llewellyn, crearía a la antropología política moderna. Ese libro, como ya hemos señalado, es el Sistemas Políticos Africanos. Como también ya lo hemos mencionado, y ustedes lo saben muy bien, el libro fue editado por dos antropólogos muy conocidos y destacados, Evans Pritchard y Meyer Fortes. Digamos algo brevemente sobre ellos. Edward Evans Pritchard nació en 1902 y murió en 1973. Fue alumno tanto de Malinowski como de Radcliffe Brown, y fue de este último de quien recibió la principal influencia y quien lo introdujo en la lectura de Durkheim y de la sociología francesa. Sin embargo, rápidamente Evans Pritchard tomará un camino más propio y rechazará el proyecto de Radcliffe Brown de considerar a la antropología como la ciencia natural de las sociedades. Puede decirse que Evans Pritchard es el primer gran teórico de la antropología británica en general y por supuesto de la antropología política, en donde él es uno de los principales fundadores.
es, como se puede ver en la fotografía, el africanista por excelencia. Fue un especialista en los pueblos sudaneses de la región del Nilo Blanco, entre ellos de los Asande, de los Nuer, de los Dinka, los Chiluk, los Anuak y los Luo. Junto a Meyer Fortes, es el gran teórico de los sistemas de poder en las sociedades sin Estado. Uno de los pasajes biográficos más polémicos de Evans Pritchard es su papel jugado en el contexto del colonialismo británico. Por ejemplo, en 1940, el gobierno británico utiliza sus capacidades, las capacidades de Evans Pritchard, para organizar la revuelta de los Anuak contra los italianos que ocupan Etiopía. Luego es enviado a Siria entre 1942 y 1944, donde ocupó el cargo de consejero de la administración militar en la región de Cirenaica. Allí, en todo caso, además de estas funciones políticas coloniales, aprovechó para hacer estudios con la cofradía musulmana Sanusi, cuestión que fue bastante importante porque le permitió afianzar más su idea respecto de la importancia de la historia para la antropología, cuestión que se puede ver reflejada o se puede leer en su libro Ensayos de Antropología Social. En 1945 llegó a Oxford y ocupó la cátedra de Antropología Social que antes había ocupado Radcliffe Brown, y permaneció allí hasta su muerte en 1973. Fue un autor prolífico. Entre sus publicaciones se pueden contar más de 400 títulos. Por su parte, Meyer Fortes, como otros antropólogos británicos, nació en Sudáfrica en 1906 y murió en Inglaterra en 1983. Fortes fue de primera formación psicólogo, pero su trabajo lo desarrolló de lleno en la antropología, lugar al que llegó casi por casualidad cuando conoció a Malinowski en casa de un psicoanalista, cuyo nombre no recuerdo, y su formación como antropólogo comenzó recién en 1932, con el mismo Malinowski y el maestro de este, Seligman. Hizo trabajo de campo con los Tayensi en Ghana, en África también, por supuesto, y luego con los Achanti, también de Ghana. Junto con Evans Pritchard, con quien además de colegas eran amigos, se convirtió en un teórico de los sistemas políticos y es una de las figuras centrales de la antropología social británica y, por supuesto, de la antropología. Su campo predilecto, como era la tónica en la época, fue el parentesco, campo que según su análisis ordena las relaciones sociales en sociedades sin poder centralizado. A partir de 1950 obtuvo una cátedra en Cambridge, lugar donde se mantuvo hasta su muerte en 1983. Si mal no recuerdo, creo que jubiló en 1973. Muy bien, entonces ahora vayamos a este hito de la antropología política, el libro African Political System, el que hasta hace muy poco no estaba traducido. Este libro tiene un prefacio que fue escrito nada más ni nada menos que por el padre del estructural funcionalismo británico y maestro de sus editores, Alfred Reginald Radcliffe Brown. Veamos algunas ideas que se desprenden de lo escrito por Radcliffe Brown y que influenciaron al enfoque de la antropología política expresada en este libro. En primer lugar, y como sabemos, Radcliffe Brown tiene una concepción de la antropología como una ciencia natural de la sociedad humana. Es decir,
que debe ocuparse de la investigación sistemática de la naturaleza de las instituciones sociales. Para ello, se vuelve necesario el método comparativo, para poder justamente comparar instituciones similares. En este sentido, Radcliffe Brown es muy durkheimiano, en términos de que no se pueden comparar sociedades distintas. En biología, por ejemplo, no se compara a una hormiga con un elefante, de modo que Radcliffe Brown aplica este mismo principio para el estudio de lo social, es decir, hay que comparar fenómenos de escalas más o menos semejantes. Respecto a los datos, Radcliffe Brown señala que no se puede pasar de los hechos concretos al conocimiento general de manera tan directa. Es decir, aunque es empirista, no se trata de un empirismo tan radical, sino que primero, dice, hay que tener ideas antes de buscar los datos. Es decir, obtenemos datos porque primero tenemos ideas para buscar ese dato. Por otro lado, el autor señala algo que ya habíamos adelantado en la sesión donde discutimos el ámbito de la antropología política, y enunciamos la crítica que se hacía en el libro African Political System a las ciencias políticas y a la filosofía política, en el sentido de que sus teorías no ayudan mucho, pues no disponen de conocimiento acerca de sociedades concretas, críticas que, como ustedes leyeron en la introducción de Fortes y Evans Pritchard, se repite allí en esa introducción. Ahora bien, yendo a lo que nos interesa. Radcliffe Brown nos dice en el prefacio que para estudiar las instituciones políticas hay que asegurarse de que lo político defina una clase de fenómenos claramente identificables y aislables de otros rasgos del sistema social. Y tomando en cuenta esa premisa metodológica, y analizando el material expuesto en el libro Sistemas Políticos Africanos, Radcliffe Brown señala que al estudiar la organización política tenemos que ocuparnos de aquel aspecto de la organización social que tiene que ver con el control y regulación del uso de la fuerza física. Es decir, por un lado nos está diciendo que dentro de la organización social se identifica una clase particular de fenómenos, pero que estos no forman un campo aparte, sino forman parte o un aspecto más de la organización social. Y por el otro, nos está entregando una definición explícita sobre lo que entiende por política. Siguiendo de alguna manera a Henry Maine, quien distinguía, como recordarán, entre sociedades basadas en el parentesco y otras basadas en el territorio, lo vimos en la sesión pasada, Radcliffe Brown sostendrá que toda sociedad está basada en una estructura territorial. De esta manera definirá la política como el establecimiento o mantenimiento del orden social dentro de un marco territorial mediante el ejercicio organizado de autoridad coercitiva por medio del uso o la posibilidad de usar la fuerza física. División que quizá era novedosa en la antropología, pero para nada en las ciencias sociales. Es más, se trata de una versión claramente inspirada en la definición entregada por el sociólogo alemán Max Weber 20 años antes. A pesar de ello, en antropología se hizo más conocida la versión de Radcliffe Brown que la de Weber. Recordemos qué cosas señaló Weber para que veamos
entre comillas, la inspiración de Radcliffe Brown. Max Weber dice, como organización política, solo podemos calificar una organización de mando si el alcance de la validez de sus preceptos son garantizados dentro de un ámbito geográfico determinado, de forma ininterrumpida mediante la aplicación de coerción física por parte de los gobernantes o mediante la amenaza de tal coerción. Es decir, que la organización política es una organización de mando que mediante preceptos, o sea, normas para un orden determinado, son garantizados dentro de un ámbito geográfico, o sea, en un marco territorial, mediante la aplicación de coerción física o amenaza de tal coerción, o sea, el uso de la fuerza física o la posibilidad de usarla. Como se puede apreciar, una definición casi calcada. Pero antes de detenernos en la crítica general que de aquí se desprende, sigamos viendo qué otras cosas plantea Radcliffe Brown en ese prefacio. Plantea, a partir de la definición de organización política, que existe una base territorial para cualquier grupo y supone que hay dos elementos que pueden mantener el orden de una sociedad. Por un lado la ley y por la otra la fuerza. Algo no tan antiguo. Fíjense ustedes simplemente lo que dice el escudo de este país. Por ley va a entender un conjunto de normas establecidas. En este sentido, y de manera muy durkheimiana, Radcliffe Brown quiere señalar que es la misma comunidad la que mantiene el orden, lo que Durkheim entiende como solidaridad mecánica, y que entonces, cuando se ataca a la comunidad, actúa la ley. La crítica que se hizo a este aspecto de lo señalado por Radcliffe Brown se divide en dos partes. Por un lado, hubo autores que saliéndose del marco superorgánico que pensaba que todo era comunidad, es decir, que había una instancia supraindividual que actuaba siempre en función del todo, señalaron que no es tanto o que no es siempre que sea la comunidad la que mantiene el orden, sino que pueden ser los propios individuos quienes pueden actuar buscando ya no tanto el beneficio colectivo, sino su propio beneficio individual. Esto permitió la apertura de un nuevo campo de investigaciones que incluirá todo el plano de las decisiones individuales y su incidencia en la organización política. Lo veremos en dos sesiones más adelante. Un segundo tipo de crítica tiene que ver que Radcliffe Brown tiende a ver una continuidad entre lo que pasa en sociedades estatales o centrípetas y en sociedades sin poder centralizado o sociedades centrífugas. Él ve cierta continuidad, por ejemplo, en el tema de la ley y la sanción, entre estas sociedades sin Estado a sociedades con Estado. Cuestión que, como van a mostrar después los neoevolucionistas, no es así, puesto que hay una ruptura evidente, un rompimiento que queda constituido al momento del salto de las sociedades organizadas en bandas a sociedades organizadas en jefatura. Se trata de un punto clave, pero que fue desarrollado tiempo después de Radcliffe Brown. Lo veremos en concreto nosotros cuando analicemos los sistemas de poder
pero desde ya ustedes lo pueden ir apreciando en este documental que les subí al campus acerca de los orígenes de la humanidad o la civilización. ¿Ah? En el texto de Marvin Harris, Jefes, Cabecillas y Abusones, también queda bastante evidente el salto en el tipo de organización. Bien. Otro elemento importante que trata Radcliffe Brown es la diferenciación de roles. A pesar que hay cierto idealismo o romanticismo en Radcliffe Brown al mirar a las sociedades, entre comillas, primitivas, las mira en verdad de manera muy durkheimiana, como homogéneas, cerradas, etc. A pesar de ello, Radcliffe Brown logra establecer que siempre es posible observar una diferenciación de roles, la que suele manifestarse, nos dice, a través de distinciones de edad o de sexo, aunque también de clases sociales, por ejemplo, de una élite gobernante, otra religiosa, etc. Esta constatación de Radcliffe Brown es un verdadero aporte y continuó profundizándose luego con otros autores. Otro elemento crítico tiene que ver con una de las grandes críticas que se hicieron no solo a Radcliffe Brown, sino a todo el estructural funcionalismo. Es lo que tiene que ver con el hecho de ver a los sistemas sociales como si estuvieran en equilibrio permanente. Esto a pesar que Radcliffe Brown señala explícitamente, en ese prefacio, que no debemos considerar en ningún caso la estructura social como estática, pero al desarrollar la idea cae en un dinamismo extremadamente limitado. ¿Qué dice Radcliffe Brown? Dice que al igual que la homeostasis químico-fisiológica de un organismo vivo, las sociedades están en una condición de equilibrio, algo así como un péndulo. Es decir, que pueden ocurrir hechos que alteren ese equilibrio, pero que luego vienen reacciones sociales que tienden a restaurar el equilibrio, salvo cuando ocurre un disturbio muy fuerte. Ahí se rompe el equilibrio y se forma una nueva estructura. Así entonces, para Radcliffe Brown y en general para este enfoque, las sociedades estarían permanentemente en equilibrio. Esta mirada, como veremos más adelante, será una de las principales críticas que se le hicieron al estructural funcionalismo. En relación a esta misma mirada respecto del equilibrio social, hay que señalar que bajo la óptica de Radcliffe Brown se vuelve una dificultad analizar los sistemas políticos, porque su noción de la política es muy reducida, cuando sostiene, por ejemplo, que tiene que ver con el mantenimiento del orden de una determinada sociedad, lo que encierra una limitación en un doble sentido. Primero, porque la política no se ciñe solo a una sociedad y sus dinámicas internas, sino que también a sus relaciones con otras sociedades. Y en segundo lugar, porque la política abarca mucho más que el mantenimiento del orden, con lo que su definición de política se comienza a caer rápidamente, aunque como mostró en su texto Elizabeth Colson, y lo veremos en la segunda parte de esta sesión, esa definición tuvo cierta utilidad en un primer momento del análisis político. Ahora bien, y ya para ir cerrando esta primera parte de la sesión, que está destinada a la revisión del enfoque estructural funcionalista en relación al análisis de lo político, hay que recordar lo que señalamos cuando abordamos el ámbito de la antropología política y dijimos que a pesar de que el enfoque antropológico había permitido
un descentramiento de lo político y un rápido alejamiento del euro y etnocentrismo, en verdad, en un primer momento, la mirada antropológica, sobre todo en este enfoque, y que se aprecia en este libro, cargó un exceso de equipaje etnocéntrico. Veamos. Como se puede apreciar en el prefacio del African Political Systems, el proyecto antropológico por describir la diferencia del mundo no europeo, con frecuencia dio por sentadas demasiadas afirmaciones de la sociología clásica. Como la sociología nació con el objetivo de comprender las transformaciones que ocurrían en un lugar, Occidente, y en un periodo a partir de la modernidad, sus ejes temáticos se concentraron en el orden social europeo y en la noción de Estado moderno. De manera que cuando los antropólogos estructural funcionalistas británicos, a la manera de Radcliffe Brown, se plantearon la cuestión de ¿qué es la organización política en las sociedades africanas?, no pudieron escapar a esa influencia fuertemente eurocéntrica. El mejor ejemplo es lo que acabamos de ver con la definición de política de Radcliffe Brown, definición casi calcada de la elaborada por Max Weber. Así, tanto Radcliffe Brown como Fortes y Evans Pritchard se vieron obligados a ampliar sus estudios debido a que los procesos e instituciones que estudiaban no calzaban con estas formas explícitas de gobierno. Para Gledhill, este intento se parece sospechosamente a un conocido procedimiento de cierta antropología a la hora de abordar lo exótico. Este procedimiento consiste en empezar por definir el fenómeno que no encaja en los marcos conceptuales occidentales existentes en términos negativos, es decir, definición por negación, como una sociedad que no tiene algo que nosotros conocemos o creemos conocer, y se continúa desde ese punto de partida. Así entonces, este tipo de análisis resulta completamente etnocéntrico, pues a pesar de lo que diga Radcliffe Brown en cuanto a que sus análisis se basan en un estudio objetivo de las sociedades humanas según los métodos de la ciencia natural, se comienza con un modelo acerca de cómo se supone que se constituyeron el poder y la organización política en las modernas sociedades occidentales, para pasar después a clasificar a otras sociedades en función de su distancia a ese punto de partida. El ejemplo más evidente de esto es la denominación de sociedades sin Estado. Es decir, parten de la base que, entre comillas, lo normal de lo político es tener Estado. Y allí donde hay organizaciones políticas distintas, que ya es un mérito, porque recuerden ustedes que la filosofía política decía que allí no había política, al menos estos antropólogos decían que sí hay organización política, dicen hay una organización política distinta, sin embargo, la siguen señalando en su versión negativa, carentes de algo que les falta, el Estado. En un sentido similar, Pierre Clastres ha criticado toda la antropología política tradicional por el hecho de haber universalizado la identificación weberiana acerca del poder político con la coerción, la subordinación y la violencia. Clastres toma sus casos de estudio para señalar que no hay nada más ajeno a un amerindio que la idea de dar una orden o tener que obedecer, salvo en las expediciones militares. Entonces, se pregunta Clastres, ¿se trata de sociedades en las que el poder político no existe en absoluto y que por tanto carecen de cualquier organización política? ¿O más bien es errónea la suposición de que todo poder es coercitivo
y de que las formas de poder que se encuentran en las modernas sociedades estatales occidentales son universales? Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí, esta primera parte, y en la segunda nos abocaremos a la revisión del aporte que significó el African Political System y este nacimiento formal de la antropología política en 1940. Les envío la segunda cápsula en cuanto la termine, espero hacerlo hoy. Que estén muy bien y nos vemos mañana a las 11 para la sesión online y discutir al menos esto o las lecturas. Les dejo un saludo muy afectuoso.